Prince fue el artista más comercialmente potente de los 80. Pero durante 20 años no era dueño de sus propias canciones. Un contrato firmado a los 19 años le costó $100 millones. Al final cambió su nombre por un símbolo para escapar. La historia de por qué los contratos que no lees te cobran más que los que sí lees. En 1977 Prince Rogers Nelson tenía 19 años y Warner Bros. Records le ofreció lo que cualquier artista joven en esa época soñaba. Un contrato discográfico. Financiamiento para grabar. Distribución global. La infraestructura de una de las majors más grandes del mundo detrás de su música. Prince firmó. El contrato incluía una cláusula estándar de la industria musical de esa época que ningún abogado le señaló con suficiente énfasis, o que ningún asesor con experiencia le explicó en términos que un chico de 19 años pudiera entender completamente. La cláusula cedía a Warner Bros. La propiedad de los másters de todas las grabaciones producidas bajo ese contrato. No el 50%. No con una opción de recompra. La propiedad completa. Lo que eso significaba en términos prácticos era que cada canción que Prince grabara con Warner Bros. No sería suya. Warner podría licenciarla, usarla, venderla, incluirla en compilaciones y determinar cuánto recibiría Prince en regalías por cada uso. Y lo haría siguiendo los términos del contrato, no los deseos de Prince. Durante los siguientes 15 años Prince grabó Purple Rain, Sign of the Times, Parade y el resto del catálogo que se convirtió en uno de los más importantes del pop del siglo XX. Sin ser dueño de ninguno de esos registros. Bienvenido a El Error Millonario. El canal donde analizamos los fracasos y errores más costosos de la historia para que puedas reconocer esos mismos mecanismos antes de que aparezcan en tu propio camino. Hoy vamos a analizar el caso completo de Prince vs. Warner Bros. Por qué el contrato de 1977 fue el error más costoso de su carrera, aunque fue el que hizo posible esa carrera. ¿Qué estrategia diseñó Prince para presionar a Warner cuando entendió que no podía recuperar sus masters por medios convencionales? Y la revelación sobre cómo ese manual que parecía excéntrico en los 90 se convirtió en el manual exacto que Taylor Swift usó 20 años después con mayor efectividad. Quédate hasta el final porque esa revelación sobre Prince y Swift es la parte de esta historia que más cambia la comprensión de por qué las batallas que pierdes antes de que el mundo entienda el problema siguen siendo las batallas correctas. Para entender el error necesitas entender lo que significaba un contrato discográfico en los 70. El contrato que nadie leía hasta que era demasiado tarde. En 1977 la industria musical funcionaba de una forma que los artistas jóvenes raramente cuestionaban porque no tenían referencia de que hubiera otra forma. Las majors discográficas financiaban la producción de los álbumes, lo que incluía el estudio, los músicos de sesión, los ingenieros y todo el proceso técnico. A cambio retenían la propiedad de las grabaciones resultantes. La lógica era que si la empresa paga la producción, la empresa posee el producto. Los artistas recibían regalías por las ventas. Pero las regalías son un porcentaje del ingreso que la compañía determina, después de recuperar los costos que también determina la compañía. Un artista con 5 millones de álbumes vendidos podía encontrarse en deuda con su disquera porque los costos de producción, marketing y distribución que la disquera había acreditado contra sus regalías excedían lo que sus ventas habían generado en regalías brutas. Prince en 1977 no era un abogado. No era un ejecutivo. Era un músico prodigio de 19 años al que le ofrecían la oportunidad de su vida. Firmó. El momento en que Prince entendió el error. No hay un momento documentado exacto en que Prince comprendió completamente lo que significaba la cláusula de masters que había firmado. Lo que sí está documentado es que para principios de los 90 Prince había acumulado suficiente experiencia con la industria, y suficiente asesoría legal para entender que las canciones que había grabado en los últimos 15 años nunca serían suyas bajo los términos de ese contrato. Warner tenía el derecho a explotarlas indefinidamente. Y tenía deuda pendiente con Warner bajo los términos de producción. Deuda que lo mantenía obligado a producir más álbumes para la disquera antes de que el contrato venciera. En ese contexto el conflicto comenzó. La estrategia que nadie entendió en su momento. En 1993 Prince anunció que cambiaría su nombre artístico por un símbolo no pronunciable, una combinación de los símbolos de masculino y femenino. El mundo lo llamó el artista anteriormente conocido como Prince. La razón oficial era filosófica. La razón real estaba documentada en sus declaraciones posteriores. Warner Bros. Tenía los derechos sobre el nombre Prince como marca artística. Al cambiar su nombre Prince se separaba de la identidad que Warner controlaba comercialmente.
comenzó a escribir la palabra slave en su mejilla durante apariciones públicas. En entrevistas explicaba que un artista que no controla su propio nombre y sus propias grabaciones es esencialmente esclavo de los términos que firmó sin entender. La prensa de los 90 cubrió la situación con un tono entre condescendiente y perplejo. Se habló de excentricidad artística, de ego fuera de control, de un artista que no podía separar su identidad de su carrera. Muy pocos cubrieron la sustancia real del conflicto. Prince estaba protagonizando la primera batalla pública documentada de un artista importante contra la estructura de propiedad de masters en la industria musical. Warner no renovó el contrato en 1996. Prince recuperó control sobre su carrera futura, aunque nunca recuperó los masters de las grabaciones de los 70 y 80. La revelación que conecta 2 décadas. En 2019 Taylor Swift anunció públicamente que Scooter Braun había adquirido Ithaca Holdings, la empresa de Scott Borchetta, lo que incluía los masters de sus primeros 6 álbumes grabados con Big Machine Records. Swift publicó una carta abierta describiendo la situación como su peor pesadilla, y su conflicto personal con Braun como la razón por la que la venta era devastadora para ella. En las semanas siguientes Swift citó a Prince explícitamente como inspiración para su decisión de regrabar los álbumes afectados. Los fans eligieron activamente las versiones regrabadas sobre los originales en plataformas de streaming, debilitando el valor comercial de los masters que Braun había comprado. La campaña de Prince, que en los 90 fue catalogada como excéntrica, era exactamente el mismo manual que Swift aplicó, mayor efectividad comunicacional 20 años después. La diferencia no era la estrategia. Era el momento histórico. En los 90 el público no tenía los conceptos para entender el conflicto entre un artista y una disquera sobre la propiedad de masters. En 2019 sí los tenía gracias en parte a la propia campaña de Prince, que había plantado ese vocabulario en la conversación cultural durante una década. Prince perdió su batalla y sembró las condiciones para que Swift pudiera ganar la suya. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que las batallas que pierdes antes de que el mundo entienda el problema no son batallas perdidas. Son el costo de abrir el camino que otros recorrerán cuando las condiciones estén maduras. Prince no recuperó sus masters, pero construyó el manual que hizo posible que el siguiente artista que viviera la misma situación tuviera un precedente, en lugar de empezar desde cero. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. ¿En tu negocio o en tu carrera hay algún contrato, acuerdo o término que firmaste sin leer completamente, y cuyas consecuencias todavía no has visto porque todavía no ha llegado el momento en que esas consecuencias se activan? Y si quieres continuar explorando los errores que destruyeron o transformaron los imperios más grandes de la industria musical, el próximo video analiza cómo la disquera Decca rechazó a los Beatles 4 veces y cómo el ejecutivo que tomó esa decisión pasó el resto de su vida siendo conocido exclusivamente por ese error. Nos vemos en el próximo error. Porque el símbolo que Prince usó como nombre no era una extravagancia artística. Era una señal de auxilio de un artista atrapado en un contrato que no entendió a los 19 años, y que le cobró 100 millones durante 20.